Bien, bueno, continuando acá con el tema de nivelación en la parte de matemáticas para microeconomía, habíamos quedado en lo que es la parte de límites en, en el conjunto de los números reales. Vamos a empezar con las definiciones de esta parte. Aquí, como ya había mencionado, la idea principal es sobre todo llegar a los teoremas que dan lugar a las definiciones de el tema de los subconjuntos, subconjuntos y que te llevan a definir cuándo un máximo es máximo, por qué y un mínimo es mínimo, que son las cuestiones fundamentales de la microeconomía y de la economía en general. Bien, el conjunto de los R, no, superíndice M, es el producto de los M conjuntos iguales a R, ¿ok? Siguiendo las definiciones generales que ya hemos visto, un elemento o punto X de ese conjunto R es una múltipla de números reales, ¿ok? Tal que x1, xy hasta xm. El iésimo número de la múltipla es la iésima coordenada de X. ¿Ok? Básicamente, todos los elementos que están dentro de el conjunto de los números reales definidos como una sucesión de esos elementos. B, el conjunto R2 puede visualizarse de la manera siguiente. Dibujemos en un plano una recta horizontal y otra vertical, porque aquí ya estamos definiendo que esa M es igual a 2, que es en la que normalmente vamos a trabajar, porque claro, definimos espacio de eje vertical, eje horizontal, el plano sobre el que vamos a normalmente a graficar nuestras variables. El primero, segundo conjunto R, se representará por la línea horizontal o la vertical, eligiendo como cero el punto de intersección y como uno un punto arbitrario a la derecha, es decir, básicamente el espacio euclidiano, espacio euclidio, que nosotros llamamos ejes cartesianos. Entonces, un elemento XY de SR2 está representado por el punto de intersección de la vertical que pasa por X y la horizontal que pasa por Y. C, para visualizar a R3. Entonces ya cuando hablamos de R3, nosotros hacemos referencia a un conjunto ya no solo de dos dimensiones, sino de tres, con lo cual tendríamos el plano y profundidad. Entonces consideremos en el espacio ordinario las rectas este-oeste, norte-sur y la vertical, que pasa por un punto cero. Representarán respectivamente el primer, segundo y tercer conjunto. Entonces un elemento X, Y, Z de los R3 se representa por el punto de intersección en el plano vertical. ¿Esto por qué es importante? Porque normalmente nosotros durante los cursos, tanto introductorios como intermedios de microeconomía, nosotros llevamos en cuenta un espacio de dos bienes, pero en el posgrado normalmente se avanza sobre un tercer conjunto de bienes. Entonces, cuando nosotros tenemos que maximizar una función de utilidad o una función de beneficio económico de la empresa, ya no solamente toma en cuenta un bien X y un bien Y, sino que también avanza y te ponen un bien Z. Entonces, eso implica unas dificultades añadidas, ¿ok? Tanto desde el punto de vista conceptual como del cálculo, de la operatividad de ese ejercicio de maximizarlo. Entonces, ese conjunto ya con tres variables se representa por el punto de intersección, ¿ok? Básicamente vendría siendo representado en un eje tridimensional. O sea, Rm se denomina el espacio euclidio de las m dimensiones. Si son dos, sería el plano, básicamente lo que nosotros, eh, básicamente lo que nosotros tenemos.
como, a ver que me quede más o menos, ¿ok? Entonces, por aquí tenemos las X, por aquí tenemos las Y, pero si nosotros avanzamos sobre un Z, entonces sería el equivalente a yo trasladarme en un sentido de tres dimensiones, ¿ok? Más o menos la profundidad que adquiriría esa representación gráfica, ¿no? Bien, entonces se denomina el espacio euclídeo de m dimensiones, sea I un subconjunto del conjunto de los m primeros enteros positivos, el conjunto X que pertenece al de los números reales en m dimensiones, tal que X sub I sea igual a cero, si I no pertenece al conjunto I o al subconjunto I. Se denomina un subespacio coordenado de Rm dimensional. Su dimensión es el número de elementos de I. El punto cero, cuyas coordenadas son todas iguales, es cero, al origen. Que básicamente vendría siendo la intersección del gráfico que acabé de dibujar. Consideremos una sucesión XQ de puntos de Rm. Se dice que XQ converge o tiende a un punto X0 de Rm si para todas sus coordenadas, desde los I elementos de 1 hasta m, se tiene que los X sub I Q elementos tienden hasta los X sub I 0 elementos. Se escribe XQ tiende a X0. Es decir, básicamente la parte de límites. Cuando decimos que un número, un elemento numérico de este conjunto, tiende hacia su elemento en el origen. ¿Ok? Entonces se dice que converge. F, como en el caso de los números, el ejemplo, igual esto yo sé, o sea, yo se los envié, tienen que leerlo. Una sucesión que tiende a un punto se denomina convergente. El punto único al que tiende una sucesión convergente se denomina su límite, porque bueno, hasta allí puede llegar, cosa que ya entendemos, ya sabemos. G, sea X un subconjunto de Rm dimensional, un punto de X minúscula que pertenezca a ese Rm dimensional es adherente a X y hay una sucesión de puntos de X que tienden a cada uno de los elementos X minúscula. Puede decirse también en forma menos precisa que los X minúsculas es adherente a X, o sea, al conjunto de todos esos, de todas esas X, elementos X. Si hay puntos de X arbitrariamente cerca de cada elemento de X. Cualquier punto X del subconjunto X es adherente a X. Basta tomar la sucesión cuyos puntos son todos iguales a los elementos X. Aquí es importante porque se torna un poco eh, confuso, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que X es un subconjunto, mientras que X son elementos que pertenecen al conjunto X mayúscula, ¿ok? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta ahí. H, en nuestra teoría microeconómica, podemos decir que hay un subconjunto de cesta de bienes X, cuyo cada X es un elemento o bien de ese subconjunto o cesta de bienes. Así lo vamos a entender. H, el conjunto de los puntos de Rm dimensional adherentes a X, o sea, el subconjunto se denomina la adherencia. Frecuente también la cláusula de ese subconjunto y se representa por X bar. De acuerdo con la última observación, bueno, de esta parte de acá, que sería esta de aquí. La 1,6 G sería esta de aquí. Entonces, primero, los X están contenidos dentro de la adherencia. También es evidente que X que está contenido en Y implica que hay adherencia también de X contenida en Y.
Entonces, ejemplo, sea K un número real positivo y considérese en R2 de dos dimensiones, XY, el cuadrado con el perímetro incluido, es decir, la frontera también está incluida. Ese subconjunto es igual a que cada elemento pertenece a ese conjunto de números reales, donde los X sub I son menores a K para I igual a 1 y 2. Entonces, la adherencia de X es igual a cada elemento que pertenezca al conjunto de los R2, siendo que, o tal que, cada X sub I es menor o igual a K. Utilizando una definición anterior, se obtiene que la adherencia de Q está dentro de los números reales. Entonces, los números racionales forman parte de los números reales. O sea, los números quebrados que llamamos también están dentro de ese conjunto de números reales. Un subconjunto X de Rm es cerrado si contiene sus puntos adherentes. Entonces aquí ya empezamos con las definiciones de conjuntos, que es lo que vamos a ver y es importante que entendamos un poco acá. Cuando un conjunto es cerrado, cuando es compacto, cuando es limitado o acotado. Un subconjunto X de Rm es cerrado si contiene sus puntos adherentes. Es decir, si además de los elementos internos también están contenidos los de la frontera. Esto nosotros lo podemos, por ejemplo, ver, lo podemos aplicar cuando nosotros vemos algo que en economía llamamos frontera de posibilidades de producción, por ejemplo. Que nosotros llegamos y nosotros decimos, bueno, tenemos una frontera de posibilidades de producción sobre la cual la economía puede producir. Bueno, este conjunto es cerrado. ¿Por qué? Porque la economía puede estar produciendo una coordenada por acá, pero también puede estar produciendo en una coordenada por acá. Es decir, tanto los elementos interiores del conjunto como los que están en su límite, en su frontera, son factibles, forman parte del conjunto solución. Luego, por tanto, este será o se tratará entonces de un conjunto cerrado en R2, porque estoy tomando en cuenta que yo puedo estar diciendo aquí que estos son bienes de consumo y bienes de inversión. Maquinaria, equipos, por un lado, y bienes de consumo eh, por otro, ¿no? Mercancía, digamos. Y por este lado, maquinaria y equipo. Pero yo puedo también desplegar un tercer eje y hablar de bienes, además de inversión. Yo puedo también tener, por ejemplo, bienes o activos financieros. Ah, bueno, entonces ya tendría un tercer eje. ¿Ok? Entonces ya estaría en R3. Entonces, esto un poco para aplicar. Entonces, el subconjunto de los bienes de la economía es un subconjunto cerrado, porque tanto los elementos internos como los que están aquí en la frontera son realizables. Evidentemente, digamos, este sería un punto A, este sería un punto B, y evidentemente los que están por fuera, pues no son factibles. Digamos, este punto C, por ejemplo, no sería factible. Estaría por fuera de la capacidad productiva. ¿Ok? Bien. Profesor, disculpe, Sí, eh, dígame. ¿podría volver a repetir un poco el concepto de punto adherente? Porque entiendo que es un input para entender lo que es un conjunto cerrado. Entonces, no sé si podría volver a repetir un poco qué es un punto adherente. Correcto. Vamos a repetir acá. El conjunto de los puntos que están dentro del conjunto
O sea, puede ser RM, perdón, general, genérico. Adherentes al subconjunto X, ¿ok? Se denomina la adherencia de ese subconjunto y se representa de esta manera. Vamos a ver la parte G, que dice, sea X un subconjunto de SR, vamos a poner por caso que es R2, ¿verdad? Y yo estoy dentro de ese R2, tengo muchos puntos posibles, pero yo estoy definiendo, como acabo de poner acá, uno específico. Yo estoy poniendo que hay un subconjunto. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí hay muchos puntos posibles, pero ya le estoy dando un límite. Estoy cerrando el conjunto. Entonces, la adherencia, en este caso, el subconjunto sería este X mayúscula, todos los elementos que pertenecen, pero están incluidos también los que están en la línea, no solamente los internos, los interiores, sino también los que están sobre la frontera. Entonces, es adherente a X, o sea, un punto, un elemento, por ejemplo, este que está aquí. Ese X minúscula, que daría un par, o sea, un par de elementos, ¿verdad? De XY, pertenece al conjunto, o sea, que pertenece al conjunto, es adherente a este subconjunto si hay una sucesión de puntos de X que tienden a ese elemento. ¿Ok? Es como que si nosotros hiciéramos un zoom aquí y hay una cantidad infinitesimal de elementos que yo puedo desde la frontera aproximarme hasta este punto arbitrario que yo dibujé aquí, un punto, vamos a llamarlo X minúscula, para que me quede bien esto. Este punto X minúscula de aquí. Entonces, puede decirse también en forma menos precisa que X es adherente al conjunto total si hay puntos de X arbitrariamente cerca de este elemento. Entonces, si por ejemplo yo dibujo una bola aquí, que quede lo más preciso posible. Cabrón. Bueno, asumamos que es una circunferencia, parece que esto no me da. Bueno, ahí hay una circunferencia. El conjunto de X, o sea, X mayúscula, viene dado por todos los puntos que están sobre la línea verde y los que están dentro de la línea verde. Hay, digamos, entre este punto que yo acabo de escribir X acá y la línea, una cantidad infinita sucesiva de puntos que aproximan a ese elemento X sobre la línea del conjunto, que marca el límite del conjunto, que no así, que no así de los que están por fuera, ¿ok? De los que están por fuera, porque los excluye básicamente. Eh, Ese punto X, profesor, no está sobre la frontera, ¿no? Está debajo de no, la frontera. está por debajo, exacto, ¿ok? Pero incluso el que está encima de la línea es adherente, porque tiende. O sea, tiende se aproxima al conjunto X mayúscula. ¿Ok? Cualquier punto X de ese conjunto es adherente al conjunto. Basta tomar la sucesión cuyos puntos son todos iguales a- al elemento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los que están sobre la línea. ¿Ok? Están sobre la línea. Eh, ese es más o menos la cuestión de la adherencia, es decir, te define el límite y por supuesto marca el hecho de que el conjunto sea cerrado.
porque incluye los puntos adherentes. En la práctica son los que están sobre la línea, para entendernos. ¿Se entendió? Ya, entonces, como se dice en la práctica, los puntos adherentes es lo que están sobre la línea, Sí. pero Sí, como para lo que pasa es que entender, lo que pasa es que podemos verlo desde el punto de vista de un punto que está muy cerca, ¿verdad? Ya los que ya, están por fuera ya no convergen sobre la frontera, sino están fuera. En cambio, yo puedo agarrar cualquier punto arbitrariamente, muy próximo, muy próximo, tal que ese punto sea el mismo que está sobre la frontera. ¿Ok? claro, la condición es que cuando sobre ese punto muy cercano a la frontera yo construyo una bola cerrada que está construido ahí, esa bola cerrada puede incluir puntos de la frontera, ¿no? Exacto, En exacto. cambio, si yo pusiera ese punto X, lo pusiera por fuera de la frontera, yo Ya, podría ya no construir una habría bola adherencia. cerrada. Claro, o sea, podría construir una bola cerrada que no incluya la frontera y así se negaría, pues, ¿no? Que no sería un Correcto, punto adherente si tomaría un punto fuera de la frontera, o sea, fuera correcto. de la línea. Correcto, porque si yo dibujo la bola sobre esta línea, entonces la bola sería adherente, es decir, formaría todos los puntos dentro de la bola, serían un subconjunto del subconjunto de X. Esa es la cuestión. Esto es muy importante, luego lo vamos a ver por qué es importante, porque esto define lo que tiene que ver con los axiomas de las preferencias del consumidor y los axiomas de la función de utilidad. Sí, esa parte era un poquito pesadita, sobre todo en la parte de topología, cuando se veía eso era un Sí, poquito exacto. para volar. Sí, Es es una cierto. cuestión de lógica, entonces se hace un poco, sí, se hace un poco, pues, repetitivo y a veces un poco, sí, es un poco a veces enrollado de verlo, pero es algo muy intuitivo también, o sea, básicamente la economía puede estar, de hecho, son los puntos de eficiencia cuando no hay capacidad ociosa, cuando todos los recursos se están empleando y por lo tanto estás sobre precisamente la adherencia del conjunto. ¿Ok? Digamos que esto es poner en términos más formales, en matemáticas más formales, cosas que ya uno ya sabe, pero, o ya se han visto en micro intermedia, pero pues el rigor, ¿no? El rigor que exige el, el hecho de que cuando se va haciendo el conocimiento más estructurado, toda esta parte es importante para cuando, por ejemplo, tú te vas a dedicar a escribir una tesis, una disertación, un artículo, y tienes que empezar a definir las cosas desde su base más teórica. Bueno, hay que conocer que esta teoría está ahí, es la que soporta, ¿no? La que soporta los axiomas microeconómicos. Es lo que le da validez a la teoría, desde un punto de vista lógico, por supuesto. No así empírico, sino desde un punto de vista lógico, netamente lógico. Entonces, bien, aclarado la cuestión, eh, vamos a continuar acá. Bien, entonces, su conjunto de X es cerrado, bien, y contiene sus puntos adherentes. Esto puede expresarse como que todos los adherentes están contenidos en el subconjunto X, con su límite, digámoslo así. Así, en virtud de, de la definición uno, el subconjunto es cerrado sí y solo sí es igual a su adherencia. ¿Ok? También puede decirse que un conjunto es cerrado si y solo si todos los puntos a distancia cero del conjunto pertenecen al conjunto, o sea, los que están sobre la línea. Porque claro, es lo que estoy tratando de explicar, o sea, tú te puedes ir aproximando tanto que la distancia ya sea mínima, incluso cero en el límite, coincide que está sobre el elemento adherente. Bien.
Bueno, aquí ponen un ejemplo. En los ejemplos, X es el subconjunto de R2 y Q es el subconjunto de R, no son cerrados. Este es el ejemplo 16H, que es este de... ¿Dónde lo tengo acá? 16H. No lo ubico ahorita, pero... Bien, el Ahí está subconjunto es... más arriba creo que estaba el H, pero, porque ahí está el I, más arriba. ¿Ese no es el H? Sí, pero dice el ejemplo, en los ejemplos de Ah, 16H. ahí, ahí. No, porque esto es una definición, pero es ejemplo de 16H. Bueno, ahorita ubicamos ahí. Yo creo que aquí en este ejemplo. Sí, en ese ejemplo. Claro, es decir, el subconjunto de los números racionales no es cerrado, porque claro, tú tienes ahí infinitos números que hacen parte de ese conjunto que nunca encuentra adherencia. Básicamente el subconjunto de cero, uno, un medio, un tercio, infinito. Eh, Bien. Puede demostrarse si X es un subconjunto de R, M, su adherencia X es cerrada. Es decir, como todo conjunto cerrado que contiene a X, contiene evidentemente a la adherencia. Esta adherencia de X puede caracterizarse como el conjunto cerrado más pequeño que contiene a X. Estas son deducciones lógicas de lo que acabamos de decir. Se demuestra fácilmente que si X literal es un conjunto de subconjuntos cerrados de Rm, su intersección es un subconjunto cerrado. Es un poco más difícil demostrar que si los x1 hasta xn son n subconjuntos cerrados de Rm, su unión es un subconjunto cerrado de Rm. Sea S un subconjunto de Rm para un subconjunto X de S, se define la adherencia de X en S como el conjunto de puntos de S adherentes a X. De modo similar, X, el conjunto, se dirá cerrado en S si posee los puntos de S adherentes a X. O sea, básicamente, aquí lo que hace referencia es a que puede haber un subconjunto de X, o sea, un subconjunto del subconjunto, en el cual hayan puntos adherentes de ese subconjunto S al de X. Entonces, ese subconjunto también es cerrado, puesto que hay puntos, digámoslo así, que son tanto de X como de S. Luego, por tanto, si esa frontera coinciden, entonces, pues, ambos conjuntos o subconjuntos son cerrados. Y en este caso, los puntos de S son adherentes a X. Como que diríamos, coinciden que los elementos de ese subconjunto S están en la misma frontera que los del subconjunto X. Ejemplo, sea acá un número real positivo y tómese que S son los elementos de X que pertenecen a R2, donde los X sub I son menores a K para I igual a 1 y 2. Entonces, los elementos que están dentro de X pertenecen a S, tal que estos números son mayores o iguales a cero. Un croquis mostrará claramente que el conjunto X es cerrado en S, pero no cerrado en R2. Nótese también que todo subconjunto T de Rm es cerrado en T.
Sustituyendo la adherencia por la adherencia en S, cerrado por cerrado en S y Rm por S, en los enunciados 1 al 5 se obtienen nuevos teoremas con idénticas demostraciones. Puede demostrarse que todo subconjunto S de Rm contiene un conjunto numerable X tal que S está contenido en la adherencia de X. Porque aquí estaríamos hablando de un subconjunto que está dentro de esa adherencia. Es decir, un subconjunto arbitrario S, por lo tanto, quizá no numerable, de Rm contiene un conjunto numerable X que es denso en S. Es decir, tal que para cualquier punto X de S hay puntos de X arbitrariamente cerca de ese elemento X. Es decir, dentro del gráfico que yo había escrito, es como que ese subconjunto, esa bola, nosotros la hagamos sobre, dentro y sobre la frontera. Entonces hay un subconjunto S que es cerrado. Entonces, en ese caso, los elementos o puntos que están dentro de ese subconjunto S están bastante cerca o lo suficientemente para ser casi idénticos a los que ya eran o pertenecían al conjunto X. Ejemplo, sea S el mismo Rm dimensional de adherencia en Q igual a R. Se sigue que los elementos de QM dimensional son iguales a los Rm dimensional. Así, los elementos Qm, el producto de M conjuntos iguales a Q, es decir, el conjunto de los puntos de Rm dimensional cuyas coordenadas son todas racionales, es denso en Rm dimensional. Además, Qm es numerable, ¿ok? Por el hecho de que, bueno, mide los números racionales. Sea X un subconjunto de Rm dimensional, un punto o elemento X minúscula que pertenece a R es interior a X si no es adherente al complemento de X. Entonces, lo que ya veníamos diciendo. ¿Por qué? Porque está dentro del conjunto. Entonces se dirá que ese punto es interior. ¿Y cómo se define que es interior? Porque no es adherente. No hay una asociación de puntos lo suficientemente próxima tal que X sea igual a X. O sea, cada X pequeñita sea igual a X pequeñita. O sea, que cada elemento esté sobre sí mismo. Esto significa intuitivamente que X está completamente rodeado por puntos del conjunto o del subconjunto. Claramente, cualquier punto o elemento X de ese RM interior a X pertenece a X. El interior de X es el conjunto de los puntos interiores al subconjunto X. Ok, a saber, de esta manera. Ejemplo, sea K un número real positivo y considérese en R2 el cuadrado cerrado X pertenece de los X que pertenecen a R2, tal que X y menor o igual a K para I 1, 2, su interior es X que pertenece a R2, tal que cada X y es estricto menor a K, por el hecho de que ya no puede ser igual, o sea, ya no puede estar sobre la frontera. El conjunto de los racionales